Saludos nuevamente a los compañeros y las compañeras que se han dado cita en esta nuestra primera reunión del seminario gratuito más reciente que ofrece el Centro para el Estudio de la Democracia. En esta ocasión nos estamos reuniendo en un seminario que estamos titulando Introducción a la Teoría Política de Gramsci, a los 15 años de la primera edición de del libro Dirigentes y Dirigidos para leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Y un poco el título, explicamos pronto ya mismo por qué lo titulamos de esa manera y cuando hablemos de las motivaciones, que son varias, de las motivaciones de las que emanan el volver a tratar a Gramsci en los seminarios del Centro para el Estudio de la Democracia. Y digo volver a tratar y lo uso como puente para, como siempre nos gusta hacer al comienzo de cada seminario, los que hemos ofrecido 7 seminarios al momento, pues procuramos siempre al principio pues repasar qué es lo que hemos hecho y dentro de qué contexto pues estamos ubicados para estos seminarios. Es, Primeramente, en términos formales, esto es un seminario que forma parte de una programación, por lo pronto, bastante modesta de una sin fines de lucro que este servidor incorporó en el 2010, llamada el Centro para el Estudio de la Democracia. Hay algunos que la han llamado una semi-organización, pero la meta nuestra es que en efecto sea una organización eventualmente con todas las de la ley, o todas las de la ley la tiene, pero con toda la carne que merecería y que quisiéramos que tuviera. Por lo pronto, ¿verdad? Y como he explicado en algunas ocasiones, pero aquí tengo 2 o 3 rostros nuevos que no había tenido en seminarios anteriores, pues sí, vuelvo y planteo que en su momento este proyecto surgió y yo lo utilicé como vehículo para proponérselo a distintas instituciones universitarias, por si se querían hacer de un espacio, de un centro de investigación. Y tal, y nunca se dio exactamente de esa manera. Sí, pude tener la experiencia trabajando mano a mano con el doctor Jaime Parch, que está aquí presente, en la que tuvimos la experiencia de poder participar de un proyecto que fue bien bonito por cierto tiempo, que es la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, que cuando estábamos en el timón del Centro de Investigación Social en La Piñero, Jaime y este servidor, pues pudimos, bajo ese vehículo, promover y efectuar un sinnúmero de actividades, seminarios, talleres, que iban dirigidos tanto a un público académico, universitario, pero también a la comunidad en general. En el caso de La Piñero, pues se circunscribía al área de Carolina, a Sabana Bajo y tal. Y pues por lo menos parte de lo que yo en mi mente quería que fuera el Centro para Estudiar la Democracia, pues lo logramos diligenciar en esa experiencia en La Piñero. Posteriormente, luego digamos que quedó latente y no es hasta principios de finales del 2021, principios del 2022 que retomamos el proyecto eh, y un poco pues habiendo pasado por la experiencia del encierro y de eh, la presencia tan contundente en nuestras vidas de los Teams y los Zooms y todas estas plataformas pues reviví el proyecto y lo convertí por lo pronto pues en un vehículo pues para ofrecer seminarios inicialmente seminarios de cosas que a mí me gustaban, ¿no? Es decir, y yo sé que ese es el tipo de cosas que hace que esto sea una semi-organización, porque muchas veces lo que hace el seminario es las cosas que a mí me gustan hacer. Si no te las ofrecen otros espacios, pues qué mejor que entonces yo mismo plantearlas. Y comenzamos con un seminario gratuito precisamente sobre la teoría política de Antonio Gramsci, ¿verdad? Ese primer seminario yo no quedé del todo conforme, se grabaron, no todas, pero muchas de esas reuniones se grabaron, pero no quedé muy conforme y si no me equivoco es el único seminario que no está presente ahora mismo en el canal de YouTube del centro. Pero posterior a ese seminario sobre Gramsci, luego tuvimos un segundo seminario llamado Democracia, una perspectiva histórico-crítica, que era eso mismo.
pretendimos dar un recorrido por la larga trayectoria de la experiencia democrática, particularmente en Occidente, desde sus orígenes en donde la nombraron, en la antigua, en la Atenas de la antigua Grecia, hasta nuestros días. Luego de eso tuvimos un tercer seminario sobre la teoría política de Norberto Bobbio, un gran filósofo del derecho y un gran filósofo político italiano. A eso le siguió otro seminario sobre un cuarto seminario sobre Antígona y Sócrates, que ese es el seminario que más a mí me ha gustado ofrecer. Y surgió bien puntualmente de un libro que acababa recién de salir que me gustó, me impactó tanto que me hizo querer volver a releer críticamente estos textos de la antigüedad y contraponiendo entonces pues estas dos figuras, la figura de Antígona y la figura de Sócrates. Y tenía un bent, ¿verdad? Mi formación es en teoría política, pero tenía un bent el seminario también un poco psicoanalítico, porque pues el libro que me produjo el interés en volver a estos textos era era de una autora que era una psicoanalista lacaniana. Luego del seminario sobre Antígona y Sócrates, tuvimos un seminario que ofreció un compañero que está aquí con nosotros hoy, que es el doctor Jesús Manuel Hernández, y Jesús nos ofreció un seminario sobre la vida y obra de Nerita Vientos Gastón. eh, Figura y obra que ha ocupado pues, gran parte de, no toda, pero mucha de su atención como investigador y como académico. Y luego de eso le seguimos con un sexto seminario que ofrecimos sobre el Príncipe de Maquiavelo, un seminario más bien más corto, donde literalmente dedicamos 4 sesiones a leer, pero de manera bastante rigurosa y con mucha enjundia, El Príncipe de Maquiavelo. Y más recientemente eh, el semestre pasado o en la primera mitad del año, tuvimos al licenciado Cristian Sobrino que nos ofreció un seminario titulado sobre la soberanía sobre los orgullosos, el Leviatán de Thomas Hobbes, en donde leímos gran parte del Leviatán de la mano del licenciado que llevó a cabo un gran trabajo. Y pues estamos entonces aquí finalmente en lo que sería nuestro octavo seminario. Em, este pudo haber sido, terminamos con Gramsci, pero ¿verdad? En algún momento yo me barajé las distintas posibilidades y siempre tengo esta idea de dar un seminario sobre la teoría política a través de la ciencia ficción popular. Y cuando digo popular me refiero no a la literatura, sino más bien audiovisual, ¿no? Particularmente el cine y series de televisión. Me barajé la idea de dar un curso de algunas nociones importantes de la política o de la teoría política a través del cine western. Y son ideas que en algún momento tal vez las haga, pero no, pero me estuvieran dando vueltas. ¿Y por qué volví a Gramsci? Pues hay un elemento que tiene que ver con algo bien personal que ayuda a explicar el título del curso, pero también hay un elemento que si trató de justificar el por qué volver a dar un seminario de Gramsci eh, a 3 años, ¿no? De haber ofrecido el anterior sobre Gramsci, pues hay suficiente presencia de Gramsci en el entorno de los debates políticos, culturales e ideológicos en el ámbito político de distintas latitudes como para que se justificara volver a Gramsci. En términos de lo que nos rodea, pues digamos que hace, estamos en el 2025, hace 50 años atrás, un poco más, yo hubiese ofrecido un seminario así y la mayoría de la matrícula, no tenía por qué haberlo sido, pero estoy casi seguro que la gran mayoría de la matrícula se hubiese identificado abiertamente o de izquierda o marxista o socialista o comunista o algo por el estilo. Es decir, hubiese sido un público mayormente progresista. E igual este público mayormente lo es, ¿verdad? No estoy diciendo, pero digamos que eso un poco responde a que Gramsci seguía siendo
un autor de referencia importante, pero particularmente si uno está ubicado en una parte bien particular del espectro político, ¿verdad? Particularmente, pues, si tú estabas en la centroizquierda o en la izquierda, pues tal vez te era más simpática la idea o te motivaba el tomar un curso sobre Gramsci. Sucede que llevamos un tiempo, 30, 40 años, en donde ya Gramsci no es solamente este santo patrón de la historia de la izquierda italiana y no es solamente esta figura importantísima en la teoría política radical y crítica, sino que también es una figura a la cual la derecha en el espectro político se ha acercado a ella. ¿Verdad? Mucho de lo que escuchamos por algunos portavoces o dirigentes de movimientos o partidos de derecha cuando hablan de los llamados culture wars, o el asunto del wokismo, o el asunto identitario, o el asunto, muchas veces cuando se habla de esas cosas, a veces se declara, a veces no se declara, pero muchas veces lo que tienen en mente y hasta lo citan a Gramsci, ¿no? Dicen, no, porque es que esta es la influencia de este pensador italiano, que es que le daba mucha importancia a la lucha política, pero a través de las ideologías y a través de la educación y a través de la cultura. Y por eso es que la izquierda ha sido tan, ¿verdad? El discurso diría, o dice, y por eso es que la izquierda había sido tan exitosa, porque de una manera solapada y sutil, no de manera frontal, pues se colaba a través de los currículos universitarios y escolares, y se colaba a través, de las asociaciones privadas y profesionales y se colaba a través de los sindicatos y se colaba a través del news media y se colaba. Era, ¿verdad? Y desmerecían a Gramsci porque el pensamiento de Gramsci es mucho más complejo que eso, pero utilizaban a Gramsci un poco para referirse a veces a lo que en la ciencia política antes se hablaba de soft power. Este, pero ha tenido bastante saliencia, ¿no? Y no había que, por si acaso, no había que esperar digamos, a que Milei en Argentina usara a Gramsci como un significante vacío para usarlo como referente en sus ataques. No había que esperar a que en Puerto Rico Elizabeth Torres o Joan Rodríguez Bebe u otras figuras nombraran a Gramsci como cabecilla de estas guerras culturales. O sea, ya tan atrás como en el 1991, 1992 todavía en vida, el ex dictador Augusto Pinochet ya un poco daba las pistas de esa lectura particular desde la derecha en torno a Gramsci. Y Pinochet hablaba de cómo, pues sí, que la gente no se llama engaños, porque sí, es verdad que la Unión Soviética ¿verdad? Se rompió, es verdad que la Guerra Fría acabó, es verdad que el mundo libre ganó y todo lo demás, pero el marxismo está muy vivito, decía este Pinochet. Lo que pasa es que ahora el marxismo se llama de una manera distinta y Pinochet hablaba del granchismo, ¿verdad? De Venda Gramsci. Y decía Pinochet que es más peligroso que el marxismo porque se cuela, porque se transmite por los profesores universitarios y los maestros de escuela y los comunicadores en la prensa. Y eso es un poco, ¿verdad? Salvando distancias y diferencias, pues es ese Gramsci de la lucha cultural que se ha venido a rescatar cuando muchas veces aluden a ellos intelectuales de la derecha. Y uso aquí la palabra intelectual en un sentido bastante generoso, bastante amplio. Eh, que lo que es particular, eh, y esto yo lo he comentado en las muy pocas veces que tengo oportunidad de conversar sobre esto, y una de ellas fue en una de mis apariciones como invitado en el podcast de Cristian Sobrino. Disculpen un momento. Eh, que es que irónicamente, ¿verdad? Alguien como este servidor que lleva leyendo a Gramsci desde 1997 y que hizo y que amén de la riqueza de la cultura italiana aprendió a escribir y a leer y a hablar italiano en función de querer estudiar a Gramsci en su idioma.
y que hizo a Gramsci objeto de su tesis doctoral, ¿no? Y gran parte de mis reflexiones y mis estudios, eh, perdí el hilo de lo que iba a decir. Ah, ya. Eh, Alguien como yo pues sabe que cuando se habla de Gramsci solamente como este pensador del llamado soft power o del poder suave, o que se habla de Gramsci como este gran animador desde la tradición socialista de izquierda, de abogar por la toma del poder primero de manera escondida por la cuestión cultural y educativa y demás, pues nosotros sabemos que eso es una hipersimplificación. Digo, there's a grain of truth ahí, ¿verdad? Porque si no, no haría sentido que te aludieran a Gramsci siempre que se habla de la lucha cultural o lo que fuese. Pero que es una terrible simplificación uno de los planteamientos de Gramsci respecto de la lucha política a través de lo que él llamaba la cultura y la cuestión ideológica. Y dos, que es una simplificación y un achatamiento de toda la riqueza contenida en la obra de Gramsci, particularmente en sus cuadernos de la cárcel. Pero el elemento irónico es que, no obstante que a mí me consta, yo sé que lo que plantean algunos portavoces de agrupaciones en la derecha en torno a Gramsci, pues son medias verdades o no son las mejores explicaciones ni las más adecuadas. Irónicamente, esa derecha ha sido muy exitosa, en el sentido más genuino como Gramsci entendía que una política exitosa era aquella que lograba percolar al punto de convertirse en sentido común en el cual se movía la gran mayoría de la gente. Porque esa misma derecha que habla de Gramsci de esa manera súper, o sea, simplificadora, con con toda esta discusión de que, ¿verdad? De que el enemigo de momento ya no es la lucha de clases, no son los reclamos de la clase trabajadora, sino que el enemigo ahora viene siendo, pues, no sé, los reclamos de la comunidad LGBTQI+, o son los reclamos del llamado wokismo, son los llamados reclamos de, ¿verdad? El desplazamiento de la cuestión de clase y asuntos socioeconómicos por asuntos identitarios, de lifestyle, de género, por cuestiones étnicas y demás. Este, y esa discusión, y claro, y en el proceso querer pintar y proyectar agrupaciones y figuras políticas del mainstream liberal de centro, sí, y aún hasta de centro derecha, como si fueran los hipersocialistas y los hiperradicales y los más revoltosos y los más revolucionarios, pues, miren, han sido muy exitosos en hacer eso. Al punto de que han logrado en efecto, han ayudado a llevar a que se dé un desplazamiento de los parámetros discursivos generales de la discusión política más hacia la derecha. Es decir, cuando usted tiene figuras que hablan de Biden como un marxista malcriado, o de Obama, o de Clinton, o de you name it, ¿no? De quien sea, uno dice, o no estamos hablando de la misma, o sea, o no nos entendemos, ¿verdad? No entendemos lo mismo, no entendemos lo mismo que significamos con las palabras exactas, con las palabras que usamos, o es que la cosa ha cambiado. Entonces ellos han sido bien exitosos en modificar el sentido común en el que nos movemos políticamente, ¿verdad? Este, y nada, no, quiero puntualizar eso, ¿no? Ese elemento en tensión o cuasi contradictorio, o al menos irónico, de que hay un rescate que hermenéuticamente es impropio por parte de la derecha sobre Gramsci. La derecha mainstream, no me refiero a intelectuales, estudiosos, por parte de la derecha mainstream de lo que es Gramsci, pero irónicamente ha sido mucho más exitoso en clave gramsciana que la misma izquierda en adelantar sus causas, sus perspectivas y sus planteamientos. Y yo creo que eso bastaría para pues, volver a Gramsci, ¿verdad? Para volver ¿verdad? Por qué tanto la izquierda como la derecha pues habla de Gramsci, ¿no? ¿Qué quiere decir Gramsci cuando habla del concepto que tal vez más asociamos con su nombre y con su obra, que es el concepto de la hegemonía, ¿verdad? Que como veremos más adelante, es un concepto.
tan antiguo como, como lo utilizaba Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, ¿no? Para distinguirlo de la mera dominación. Y es un concepto bien caro, bien preciado en el área de las relaciones internacionales. Pero hay unos matices, hay unos elementos particulares en cómo Gramsci articula lo que él llama la práctica de poder en las sociedades modernas, que él llama como hegemonía. eh, ¿Verdad? Y que es que es un concepto de tantos otros que forman parte de un gran arsenal, un gran, sí, un gran arsenal de conceptos muy valiosos para el entendimiento de la realidad social, ¿verdad? Gramsci popularizó conceptos como hegemonía, que vamos a recorrer ese concepto. Gramsci popularizó la expresión de intelectuales orgánicos, vamos a hablar sobre ese concepto. El Estado en sentido ampliado, el Estado en sentido integral, como ese conjunto de relaciones sociales en el cual el Estado es mucho más que el gobierno, sino que es más bien el conjunto de relaciones sociales que tratan de buscar la producción y reproducción del poder de unos sobre otros, pero que no se circunscribe solamente al aparato gubernamental, sino que se desplaza a través de todo el complejo llamado lo que usualmente o comúnmente llamamos por la sociedad civil o el supuesto mundo de lo privado. Cuando Gramsci habla de lo nacional popular, cuando Gramsci habla del transformismo, cuando Gramsci habla de los bloques históricos, cuando Gramsci habla, o sea, Gramsci tiene en una obra con muchas limitaciones. Me refiero a limitaciones en el sentido de potencial de elaboración que no se pudo dar, pues por motivos de su biografía, algunos elementos de los cuales estaremos hablando hoy y más la próxima reunión la semana que viene. Nos produjo muchos conceptos que tienen una increíble plasticidad y maleabilidad, que es lo que yo creo que hace que le da tanta vigencia al pensamiento gramsciano, ¿verdad? Eh, y se lo digo con toda franqueza, o sea, digamos que gran parte de cómo yo me acerco, aunque no lo nombre tal vez de una manera tan explícita, pero a través de la cual yo me acerco a los asuntos históricos, sociales y políticos que me rodean, es a través de una óptica gramsciana. Y yo sé que eso yo sé que eso se pudiera decir, bueno, pues, un poco está como que atascado, ¿no? Es un pensador que murió en el 1937. Y mucho se ha vivido, mucha historia ha ocurrido, mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, mucho se ha debatido, pero confío en que si me siguen, ¿no? En el seminario y continuamos, que podrán ver corroborado tal vez la plasticidad de muchos de sus conceptos que hacen que uno pueda ponerlos en práctica y operacionalizarlos para entender nuestro entorno aún hoy día a la altura del 2025. Eh, o sea que yo creo que hay suficientes cosas a nuestro alrededor que plantean la pertinencia de volver a Gramsci. Además de que, digamos que esto estoy tratando de justificarlo en el contexto de Puerto Rico, ¿no? Hay otras latitudes donde sería mucho más fácil justificarlo. O sea, es decir, en Italia, no importa que tú estés en la izquierda, en el centro, en la derecha, en la ultraderecha, en la ultraizquierda, pues tú te la tienes que ver con Gramsci porque pues, el legado intelectual de Gramsci forma parte fundamental de la constitución de la Italia moderna. Es decir, la constitución italiana, la constitución de la República Italiana, que data a finales de los 40, ¿verdad? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la celebración de la Asamblea Constituyente, eliminan la figura del rey por referéndum. Y finalmente, cuando se articula la Constitución, allí sentados en la mesa estaban los demócratas cristianos, grupos menores, pero los dos grandes contingentes allí reunidos en la confección, en las discusiones para la Constitución moderna italiana, eran los comunistas y los demócratas cristianos. Pero los comunistas italianos no eran como los típicos comunistas dominantes de la época,
O sea, el comunismo italiano siempre ha tenido una impronta particular, un bent, y que tiene que ver precisamente por la herencia y el legado de Gramsci, que siempre fue, y sobre esto hablaremos, ¿verdad?, en la próxima sesión, que siempre fue desde sus inicios, ¿no? Aun cuando empezó a suscribir el marxismo, suscribía un marxismo bien heterodoxo, bien heterogéneo, que mezclaba tradiciones, que incorporaba mucho lo local, las tradiciones autóctonas propias italianas, que incorporaba muchas preocupaciones de un italiano que nacía, que nació y creció sus primeros años de vida en la Porqueriza, dentro de la Porqueriza, allá en la Cerdeña. O sea, Gramsci en las cartas de la cárcel describe cómo cuando él era nene, él recordaba que había unos vecinos que todo el mundo sabía en el pueblo que criaban a los hijos de ellos encerrados como puercos en una granja. ¿Ya? O sea, circunstancias bien complicadas. Pero nada, fue un marxismo siempre bien peculiar. Y para usar conceptos que son más conocidos en el lenguaje de la ciencia política o de la política en general, fue un marxismo que siempre fue mucho más apto a la discusión y a la colaboración y a las alianzas. O sea, fue un marxismo que en las protestas proletarias el llamado Bienio Rosso, el Bienio Rojo de 1919-1920, supo articular y conversar y formar alianza con los liberales. O sea, fue un marxismo que siempre incorporó la democracia y el régimen democrático y liberal como un espacio o un andamiaje a través del cual se podía dar la lucha política también. Fue un marxismo o una tradición de izquierda italiana que por la historia propia política italiana era mucho más abierto, mucho más liberal. Y eso pues tiene sus consecuencias, es decir, digamos que así como en Puerto Rico es inescapable, tú enfrentarte a algún letrero público, alguna plaza, algún espacio a partir de Muñoz Marín o Muñoz Rivera. Pues en Italia se te haría bien difícil también tú escaparte del nombre de Gramsci porque forma parte fundamental de la historia del país. ¿Verdad? Cuando la Constitución italiana comienza en su primer artículo diciendo eh, Italia es una nación fundamentada en un régimen republicano y democrático. No, usted. Italia es un régimen republicano democrático fundamentado sobre el trabajo. Así comienza más o menos. Pues tú sabes que una constitución que comienza así, que comienza dándole primacía a la subjetividad del trabajador, pues porque hay un comunista en la mesa de negociación, en el proceso. O cuando usted va al artículo tercero de la Constitución italiana, que es un artículo que la extrema derecha siempre ha tratado de buscar eliminar y cambiar. Cuando usted se acerca al tercer artículo de la Constitución italiana, que te habla como hacen otras constituciones, de que todos los seres humanos somos iguales y libres, ¿verdad? Y no se puede discriminar ni por motivo de raza, ni por motivo de clase, ni por motivo de género, ¿verdad? Es un planteamiento así, a esos efectos. En el caso de la Constitución italiana no se queda ahí, te dice, sí, todos somos iguales o deberíamos ser iguales en todos esos renglones y añade un punto y coma. Y en aquellos lugares en donde por alguna razón se discrimina o se plantea una desigualdad por uno de estos motivos, la Constitución obliga a las autoridades a que tenga que tratar de resolver ese asunto. Pero usted sabe que volvemos. Eso es, y pasó justo con los demócratas cristianos, no solamente porque habían líderes como Palmiro Toleatti sentados en la mesa, las conversaciones para la nueva constitución, sino que o sea, habían luchado mano a mano con sectores de los demócratas cristianos y tantos otros grupos antifascistas. O sea, era una socialdemocracia que tenía un bent también bastante, no quiero decir populista, pero bastante popular,
que todavía estaba bien atado al trabajo de campo, a obras de caridad y que tampoco, que no le era ajeno, no le hubiese sido, digamos, alérgico a un planteamiento de ese tipo. O sea, pero nada, pues, pero en Puerto Rico, pero yo creo que en Puerto Rico y en otras latitudes, pues se puede justificar de esta otra manera, es que Gramsci sigue presente, ¿no? Y si se tratara de dar así, pues como que datos cuantitativos, pues mira, pues Gramsci es el pensador en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades más citado a nivel internacional, ¿verdad? Estamos hablando de un país que incluye, ¿verdad? A Maquiavelo, o sea, país y trayectoria, Maquiavelo, a Dante, o sea, tantas figuras, y Gramsci es hoy por hoy el autor más citado eh, a nivel internacional. Y se podrán imaginar la cantidad de traducciones de su obra. Eso es una, no, no es la única, pero eso es una de las posibles justificaciones de por qué volver a Gramsci hoy, ¿verdad? La otra ya es mucho más egoísta, y es que pues se cumplen este año 15 años de la publicación de la primera edición de mi libro sobre Gramsci, ¿verdad? En- yo terminé mi doctorado en el 2005 en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y trabajé en una tesis doctoral titulada al español sería Dirigentes y Dirigidos, el proyecto político de Antonio Gramsci. Pues esa tesis doctoral, pues yo la revisé, la recorté, y la traduje al español y termina causando el interés por parte de una pequeña editorial colombiana que se llama Envión Editores, que es realmente un proyecto bien bonito, es una pequeña editorial, pero que tengo la fortuna de que hay grandes autores también publicados en esa editorial al español, ¿verdad? Como por ejemplo Arturo Escobar, uno de los grandes críticos del discurso del desarrollo. O sea, Marisol de la Calero, otra gran antropóloga peruana. O sea que, y pues nada, yo tuve la buena fortuna de que se motivaron por el trabajo y me publicaron esa primera edición. Esa primera edición apenas corrió en Puerto Rico. Corrió muy bien en América Latina, particularmente en México, Colombia, Ecuador, Venezuela. Llegó a formar parte de la lista de referencias de congresos internacionales y toda la vuelta. Pero en Puerto Rico apenas circularon cinco ejemplares que yo, de los que me mandaron, 20 que me mandaron a mí, pues yo puse 5 en la tertulia Río Piedra cuando eso existía, y esos fueron los que corrieron. Eh, pero pues esa primera edición cumple 15 años, ¿verdad? Ese libro tuvo una segunda edición en el 2014 por Ediciones Callejón y una tercera edición revisada y aumentada y ampliada en el 2017. Yo les compartí la primera edición, que desafortunadamente tiene algunas erratas que me avergüenzan, por eso, pues, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, pero en espíritu y casi en sustancia es casi el mismo libro que el 2014-2017. Y ese libro, pues yo eh, teníamos pautado hacer una actividad en la UPR, ideada por el director del Departamento de Sociales de Estudios Generales, que es el profesor Luis Pérez, y habíamos pensado hacer una actividad alrededor del libro. O sea, usar el libro como punto de partida para hablar de Gramsci realmente y de la pertinencia de Gramsci, que es lo que estamos haciendo un poco también en este seminario. Pero aquello ha quedado en el tintero y yo dije, pues tú sabes que ya que eso surgió, pues déjame partir de ahí y hacer lo propio, ¿verdad? A ver cuántos se interesan en leer a Gramsci conmigo a estas alturas. Y pues ese es otro motivo. Que como planteo en el sílabo, que vamos a revisar por encimita ya mismo, pues es el trabajo de este servidor, el libro sobre Gramsci, Dirigentes y Dirigidos para leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, es el primer libro monográfico publicado en Puerto Rico. O sea, bueno, sí, también, publicado en Puerto Rico, pero pensando en la edición colombiana, escrito por un puertorriqueño, ¿verdad? La figura de Gramsci en Puerto Rico, su recepción es bastante tardía. Si me alejo de la academia un momento y me circunscribo a la historia de la militancia de la izquierda en Puerto Rico,
No voy a hacer esa historia, los invito a que se alleguen al libro que recientemente publicó el amigo historiador Carlos Pavón, que traza algunos, no todos, pero algunos de los debates de la izquierda independentista, particularmente en Puerto Rico. Pero digamos que la influencia del guevarismo, de la Revolución Cubana, el acercamiento en ciertos momentos a la Unión Soviética, las coordenadas discursivas de estos grupos políticos no iban necesariamente en la onda de Gramsci. Gramsci viene a tener algo de presencia en la segunda mitad de los 70, este, pero circulaba como nombre pues, en artículos de divulgación militante, ¿verdad? O sea, Wilfredo Matos Cintrón, por ejemplo, un profesor, un físico, profesor retirado de la UPR de Ciencias Naturales, pues qué sé yo, escribió un artículo sobre Gramsci en Claridad en el 1970 y tanto, ¿no? O era mencionado aquí y allá, pero en publicaciones pues, de índole política militante. No es hasta los 80 que este mismo profesor jubilado de física, Wilfredo Mato Cintrón, publica un artículo, primero en una revista de sociología mexicana, pero que luego reproduce la revista Coupey, de lo que era en aquel entonces la Universidad Metropolitana, en donde se acerca a la historia política de Puerto Rico de los primeros 30, 35 años, y se acerca a través de una óptica gramsciana y explícitamente empieza a utilizar el concepto gramsciano de la hegemonía y el concepto gramsciano de los intelectuales orgánicos para entender un poco el por qué gran parte de las clases populares estuvieron dispuestos a consentir a la permanencia de los Estados Unidos, ¿verdad? En Puerto Rico y cómo el poderío de Estados Unidos sobre Puerto Rico se cimentó igualmente, pues por cosas como la capacidad de la incorporación de la mujer de manera más plena a la fuerza de trabajo y cómo se dio a través de la extensión de determinados derechos civiles y cómo se dio a través de la extensión de un amplio circuito de instituciones educativas que se proveyeran instituciones de educación postsecundaria. Es decir, todos estos elementos que tienen que ver con el cultivo del consentimiento de la gente, que ayudaba a explicar. Es decir, no era porque los americanos solamente estaban matándonos, oprimiéndonos, ¿verdad? Sino que la cosa era mucho más compleja que eso. Y que vamos, lo que hacía Wilfredo Mato Cintrón era un poco usar a Gramsci para explicar algo que de distintas maneras había tratado de explicar en algún momento Ángel Chuco Quintero en su conflicto de clase y lucha política en Puerto Rico, con la llamada lucha triangular, ¿verdad? Y como un poco, ¿verdad? En el caso de Chuco Quintero era el asunto de las clases populares resintiendo la explotación de la élite local, pues un poco abrazan la llegada de los americanos en la medida que el capital americano pues logra el desplazamiento y pone en entredicho el poder de la élite local y José Luis González también tiene otra explicación distinta, pero también va en la onda de tratar de plantear de manera distinta la complejidad de lo que es el poder imperial, poder imperialista, ¿no? Y ciertamente practicado a principios del siglo XX. Eh, y entonces Gramsci cuando viene a tener una mayor presencia en los debates culturales en Puerto Rico va a ser en la década de los 90. La década de los 90, el último gran debate cultural que se dio en Puerto Rico, académico y cultural que se dio en Puerto Rico, más académico que cultural en el sentido amplio, pero fue no solamente, quizás el hecho de que fue el último gran debate académico, también lo delata el hecho de que fue un debate que llegó a irrumpir un poco las limitaciones de lo académico, y fue el debate de la cuestión posmoderna. Y dentro del contexto del llamado debate de la cuestión posmoderna, autores como maestros como Arturo Torrecilla, el mencionado historiador Carlos Pavón y otros, para explicar asuntos de la complejidad del poder,
en las sociedades modernas, pues muchas veces acudían a Gramsci. ¿Verdad? O sea, era un autor de referencia casi obligatoria, ¿no? Este, y dentro de ese contexto, el amigo Héctor Meléndez Lugo, pues publica un libro llamado, creo que es en el 1994 o 1995, un libro llamado Gramsci y la de Diego. Tres ensayos sobre identidad, nacionalidad y posmodernismo, creo que se llamaba. Pero el título principal era Gramsci y la de Diego. Pero que, ¿verdad? No, yo no falto a la verdad cuando digo que el libro mío es el primer libro monográfico sobre Gramsci, es porque el libro de Héctor Tito Meléndez no era un libro monográfico para explicar a Gramsci, era un poco, utilizaba conceptos e insights, planteamientos gramscianos, para tratar de entender asuntos políticos, sociales e ideológicos del Puerto Rico de ese momento. Así que, pues, un poco, pues, para marcar las cosas, como el librito cumple 15 años, pues también estamos aquí. Si me permiten entonces, yo les envié el sílabo. Repaso de manera acelerada, voy a leer por encima. En alguna ocasión el reconocido historiador Eric Hobsbawm planteó que fue el líder político y teórico italiano Antonio Gramsci quien por fin le dio al marxismo un conjunto de herramientas conceptuales para una teoría política con toda propiedad. Planteamiento lo menos provocador, pues a fin de cuentas no fueron ya los mismos Carlos Marx y Federico Engels quienes escribieron verdaderos clásicos del pensamiento político como el Manifiesto del Partido Comunista. No produjo Lenin, uno de los líderes de la Revolución Rusa, libros como el Quehacer, eh, eh, Dios mío, materialismo y empiriocriticismo, la enfermedad infantil en la izquierda, el infantilismo o la enfermedad infantil de la izquierda en el comunismo ¿verdad? Tantos otros. Estamos hablando que es curioso el planteamiento de Hobsbawm cuando uno sabe que la obra completa de Marx supera los 50 volúmenes y cuando uno sabe que la obra completa de Lenin también supera los 50 volúmenes. Y así tantos otros de estos teóricos fundamentales o padres fundadores de lo que por costumbre llamamos el marxismo. Y sin embargo, Eric Hobsbawm, que no es cualquier persona, ¿no? Un gran historiador, fue un gran historiador de cuña marxista, pero con una erudición increíble, muy vasta, que se atreve a decir de que Gramsci es el que finalmente le da un planteamiento propiamente teórico-político al marxismo. Señalamiento de Hobsbawm, gran conocedor del marxismo, más que obviar la obra política de figuras y autores que se inscriben dentro de una tradición marxista, lo que apunta es a que en Gramsci el fenómeno de lo político se vuelve un asunto digno de analizar en toda su plena complejidad. Distanciándose de las concepciones vulgares economicistas del marxismo de su tiempo, que hacían de lo político un epifenómeno alrededor del mundo de las relaciones económicas, eh, Gramsci le da a lo político su merecida dignidad como fenómeno y no lo supedita de lleno bajo la crítica a la economía política sin desmerecer obviamente los condicionamientos y las presiones que Gramsci, perdón, sin desmerecer los condicionamientos y las presiones que se ejercen desde la compleja estructura económica y de clase sobre la esfera política, Gramsci le reconoce dinámicas y lógicas propias al momento de lo político. Temas centrales en los cuadernos como la hegemonía, las ideologías orgánicas, las múltiples formas en que se expresan las relaciones entre dirigentes y dirigidos, la catarsis como advenimiento como fuerza ético-política universal de una clase social, los intelectuales orgánicos, el Estado en sentido ampliado e integral, la cuestión nacional popular, la guerra de posición, entre otros, son todas vías a través de las cuales Gramsci profundiza en lo político como fenómeno con su propia lógica y dinámica. Es por la riqueza teórica y conceptual en torno a lo político en su obra que ubica firmemente a Gramsci como uno de los grandes pensadores de la historia de la teoría política en general, más allá de circunscribirse solamente al cuerpo teórico del marxismo. A mí me ha costado mucho esfuerzo y lo tratamos de hacer con nuestra publicación más reciente, el libro sobre Gramsci, que fue una traducción que hicimos de una selección de sus cartas desde la cárcel. Insistir sobre el punto de que no hay por qué renegar de que Gramsci viene del marxismo, conscientemente se identifica, se inscribe en esa tradición, se profesa como tal,
y a la misma vez decir, sí, Gramsci pues, era marxista, pero además de eso, creo yo, pues tiene carnet de membresía en la historia más amplia de la teoría política en general. Razón por la cual tantas otras tradiciones de los últimos 40 50 años para acá y de intelectuales que no son marxistas, pues siguen reclamando a Gramsci como una figura de importancia y de influencia. Añádase a lo anterior que Gramsci fue uno de los testigos tempranos que primero reflexionó de manera enfocada en torno a los fenómenos noveles en su momento, como el fascismo, los totalitarismos, la implementación de métodos y prácticas productivas como el taylorismo y el Fordismo, que pretendían abarcar al trabajador aún en sus facetas fuera del taller de trabajo, el impacto social de la proliferación de medios culturales y de información, la ampliación de públicos lectores, la proliferación de sujetos sociales de todo tipo, los comienzos de la rápida degeneración del sovietismo, las lógicas políticas del corporativismo y el clientelismo, entre otros. No poco a ello se debe que siga siendo un pensador que se tiene en cuenta no ya como era de esperarse en la izquierda, sino también en la derecha del espectro político. Ahora bien, ¿quién fue Gramsci? ¿verdad? Y ahí pues, yo pongo un breve retrato, mínimamente, o sea, una breve reseña biográfica, ni eso tal vez, sobre Gramsci, pero ¿verdad? Gramsci es este pensador que nace a finales del siglo XIX en el sur de Italia, en la región más subdesarrollada de la península italiana, en la isla de la Cerdeña. eh, que viene de medios bastante modestos, bastante humildes, circunstancias que incluyeron el hecho de que su papá fue un funcionario de gobierno y posteriormente sufre cargos criminales por corrupción, está preso por 5 años. Eso obliga a Gramsci a comenzar sus estudios más tarde y ayudar en la manutención del hogar trabajando. Eh, Posteriormente se traslada, tiene que, y esto es importante en términos vivenciales imaginarlo, ¿no? O sea, una persona que se forma que nace y se cría eh, en ese mundo rural y de escasos medios materiales, que es la Cerdeña, y de momento, habiendo terminado el liceo, se traslada con una modesta beca a estudiar filología en la Universidad de Turín. Turín, en el norte de Italia, en aquel entonces, pues capital industrial del país, una de las Fiat, una de Bueno, las Lancia, bien, y otras tantas industrias conocidas. Eso lleva a Granche a conocer lo que es vida en ciudad, lo lleva a acercarse a conocer lo que es el movimiento obrero organizado, conocer la gran industria, lo lleva ¿verdad? A radicalizarse eh, y lo lleva pero a comenzar militancia. Este, bueno, pero nada, vamos a significar algunos hitos de esa biografía en el proceso de discutir los textos. Militante primero del Partido Socialista Italiano, líder intelectual del movimiento consejista en la ciudad norteña de Turín durante el periodo turbulento del 19 y el 20. Tuvo luego a principios del 21 entre los fundadores del Partido Comunista de Italia. Habilitó en tiempos revueltos, vio la ascendencia y la derrota de la izquierda europea y luego vio el surgimiento gradual pero seguro del fascismo. Encarcelado a fines de 1996 como expresión individual de lo que fue la eliminación general por parte del régimen musoliniano de las libertades políticas en Italia, Gramsci fue inicialmente sentenciado a una condena de 20 años en prisión. Nunca recuperó su libertad, muriendo el 27 de abril de 1937. Eh, en la clínica carcelaria Acquisisar en Roma. Oficialmente agotaba su condena 6 días antes. Su muerte se debió al deterioro en las duras condiciones carcelarias de su débil y comprometida condición física. El legado de Gramsci se recoge en los numerosísimos artículos y escritos precarcelarios, pero más importante aún, en su incompleta y fragmentaria obra que hoy yo, conocemos como los cuadernos de la cárcel. Esta obra se basa en las 33 libretas o cuadernos en los cuales Gramsci pudo escribir en la cárcel.
Tenemos en Gramsci un clásico del pensamiento político que ha trascendido por mucho los límites del marco teórico político en el cual se situaba. Esto es así por la riqueza de su trabajo al respecto de la complejidad del poder en las sociedades modernas. Aunque, sí, dejo de leer por lo pronto en la reseña. La obra, ¿verdad? Aunque vamos a empezar tan pronto como la semana que viene, pues a discutir dos o tres artículos periodísticos de los textos precarcelarios gramscianos, el grueso, el fuerte del seminario, pues tiene que ver con este texto que se escribe en la cárcel, ¿verdad? Texto que, o sea, este libro que no es tal. Gramsci, 4, 5, 6, 7 veces durante los cuadernos de la cárcel, explícitamente plantea que estas notas son de carácter completamente provisional, que están redactadas al calor del momento, que están redactadas en las peores circunstancias, que no cuentan con los medios bibliográficos necesarios. La Gramsci continuamente insiste en lo precario, en lo crudo, que es lo que está contenido en este texto. Eh, pero pues claro, la obra a veces rebasa las limitaciones o las intenciones de sus autores, que ese fue el caso de Gramsci, ¿no? Gramsci lo arrestan en el 26, luego de insistir por mucho tiempo que le permitieran escribir en prisión, le dan permiso para escribir en prisión a finales de 1928. Eh, y no es hasta febrero del 1929 que comienza a redactar, ¿verdad? Se llaman los cuadernos de la cárcel porque eran, como leí ahorita, son sobre 30 cuadernos, libretas, que se le suministraba y que a las que tenía acceso en prisión. Eh, y de hecho, el tanteo de Gramsci al escribir fue tal al principio que Gramsci comienza haciendo traducciones. Tradujo uno o dos números de revistas literarias alemanas, tradujo textos del alemán al inglés de unas antologías de Carlos Marx, tradujo famosamente, o sea, famosamente porque eh, es un dato curioso que a la gente pues, siempre le gusta significar, tradujo varias de las fábulas de los hermanos Grimm, y eran traducciones particulares porque Gramsci muchas veces cogía estas fábulas y pues materialista, filosóficamente materialista al fin, pues un poco quitaba en la traducción, en la parte que hacía, que aludía, perdón, a elementos, digamos, religiosos o cristianos, pues Gramsci las cambiaba por elementos seculares o mágicos, o mágicos o fantasiosos, ¿no? Un poco depuraba en la traducción, trataba de eliminar todas las referencias explícitamente a cuestiones religiosas y le ponían que fueran elementos fantasiosos, pero le ponía otros elementos. Y claro, el dato, en textos como eso, pues no eran solamente traducciones hechas pues porque sí, para practicar el estudio de los idiomas, en este caso el alemán, sino porque eran traducciones que él a su vez transcribía en carta y se las mandaba a los nenes, ¿verdad? Llegó a tener dos hijos, el segundo de los cuales nunca llegó a compartir en persona con ellos. Y algunos de estos datos biográficos nuevamente van a resurgir en la medida en que avancemos los textos. Pero nada, es para decir que esta obra, digamos 10 años después de su partida, de este plano de existencia, se publica en el 1947 una colección de sus cartas desde la cárcel. Y a partir del 1948 hasta el 1951 se publica lo que será la primera edición de los cuadernos de la cárcel, que no es la edición que yo les envié en el enlace, porque es una edición temática, ¿verdad? El editor asignado por Togliatti para esto fue Felice Platone, pero el proyecto editorial está bajo la supervisión directa del nada más y nada menos del secretario general del partido, ¿verdad? Eh, y, y pues lo que hacen es coger en esta primera edición los textos más refinados o menos crudos, y reorganizarlos
por asunto temático. Y así usted tiene un volumen pues, llamado Los intelectuales orgánicos y la organización de la cultura. Otro que es sobre el Risorgimento. Tiene otro que le llaman Pasado y Presente, que es para bregar con cosas de historiografía y qué sé yo. Hay otro tomo que se llama Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno. Y así eran. Y entonces, pero esa edición que tenía mucha virtud, porque te permitía de la manera más masticada posible, en poco tiempo, proveerle algo de esta figura importante que el comunismo italiano, el Partido Comunista Italiano entendía que era importante popularizar a un público más amplio. Y qué mejor manera que tú tratar de dárselo pues, organizado de esta manera, ¿no? Pero todo obviamente tenía pues, sus limitaciones porque implicaba una reorganización, un reacomodo radical de notas, de libretas dispares, ¿no? De textos distintos. Y juntarlas todas al punto de que parecería dar la impresión de que Gramsci casi escribió estos libros, que no es el caso. No es hasta 1975 que nosotros tenemos una edición crítica de los cuadernos. Se publica en Italia en el 1975 bajo el cuidado general de la Curaduría General de Valentino Gerratana. Eh, y hasta el momento es la edición crítica con la que los expertos en la materia siguen trabajando. Claro. Hay una edición del 2009 italiana. Voy a hablar de las traducciones en un momento, pero hay una edición, creo que es del 2009 italiana, que publicó un periódico sardo. Este, yo no recuerdo si era la reseña Sardinia, yo no recuerdo cómo que se llama el periódico, y publicó en diez y tantos volúmenes con cada periódico dominical, con cada edición dominical del periódico salía un libro y te recogieron y lo que publicaron, que si estuviera en mi casa, una de estas reuniones que esté en mi casa, les voy a enseñar para que lo vean. Además es una edición bien bonita. Publicaron una edición anastática completa de los cuadernos. O sea, donde literalmente uno va página por página viendo desde la portada hasta la contraportada de las libretas, sin ninguna mediación de términos de edición de nadie. Eh, pero entonces ya, posteriormente, pues todavía estamos dentro del contexto de un proceso de publicación gradual de un proyecto que se llama la Ediciones Nacionales del Iscritti de Antonio Gramsci, que es esta gran edición, bueno, lo dice el nombre, la gran edición nacional de la obra de Gramsci completa, y que esa pues está, el equipo de trabajo es mucho más amplio, tiene un comité científico internacional, un comité científico local italiano. eh, y esa edición nueva que todavía no ha acabado de publicarse porque va a ser voluminosísima, pues tendrá la ventaja de cuánto scholarships haya producido crítico en los últimos, ¿ves? ¿Qué sé yo? De los 60 70 para acá, del siglo pasado para acá, pero atado a mucho material que pudiera ser interesante o importante al momento de la interpretación, pues por la desclasificación, porque se han abierto los archivos soviéticos, ¿verdad? Y cada vez más se tiene acceso a archivos que antes no se tenían acceso. Y pues esta nueva edición incorpora muchas cosas que sencillamente antes, a las cuales antes no se podían. Pero por lo tanto, la que por lo pronto hoy pulula por ahí, como la edición crítica de los cuadernos, que por lo general es la que se trabaja, es la de 75. En español se han producido dos traducciones completas de esta edición. Eh, la que yo favorezco, quizás porque es la más que conozco y por un elemento coyuntural particular de que pues, soy puertorriqueño, es la edición que se publica a partir del 1981. Salen cuatro volúmenes entre 1981 y el 1985. Y no es hasta 20 años más tarde, en el 2005, en el 2006, que con la ayuda de la Universidad Benemérita de Puebla en México, se logran publicar los últimos dos volúmenes. Y es una edición en 6 volúmenes que tradujo la mexicana Ana María Palo
pero cuya traducción tuvo la supervisión de nuestro José Luis González. ¿Verdad? Ustedes saben que José Luis González vivió gran parte del resto de su vida adulta en México. Aunque él llega a ser profesor universitario en la UNAM, por mucho tiempo José Luis González eh, pudo vivir, quiero decir, en términos económicos, traduciendo textos. Y hay un montón de libros, particularmente de la editorial Era, y que es literatura también a la misma vez de corte o de izquierda, o marxista, o socialista, que muchas veces el traductor era José Luis González. Pero José Luis González no llegó a traducir los cuadernos, pero sí tradujo, sí revisó, perdón, la traducción. Pequeño paréntesis, no es casualidad. Por lo tanto, que cuando usted se acerca a uno de los ensayos más emblemáticos de José Luis González, que es El País de los Cuatro Pisos, ¿cómo comienza ese ensayo? Comienza con un epígrafe del cuaderno 3 de Antonio Gramsci, en donde además, este, si uno lee bien el epígrafe de Gramsci, que en el proceso del epígrafe te chotea, ¿no? Te delata de lo que trata, de lo que va a argumentar posteriormente en el ensayo José Luis González. Pues esa traducción es muy buena, es un español más cercano al nuestro, y era la única que existía hasta el 2024. En el 2024 la editorial española ACAL saca una nueva edición, una nueva traducción más bien, al español de esa edición crítica en tres volúmenes bien gruesos. Eh, y esa, además de las introducciones que tiene, que así las llegué a leer y trabajar, esa traducción no la he trabajado. En mi mente, una de las razones para dar el seminario también era, pues, déjame aprovechar el seminario y no acudir o al original en el italiano, que es lo que hice la última vez, o tampoco acudir a la edición mexicana, sino usarlo de excusa para entonces obligarme a leer esta nueva traducción al español. La que le circulé en un enlace es una versión completa de la edición mexicana. Pero si están interesados en comprar en libros los cuadernos al español, pues están accesibles principalmente en la edición más reciente española. De hecho, la mexicana se hace cada vez más difícil de conseguir por algún motivo que no me sé explicar. Esta obra crítica ha sido traducida en los principales idiomas alrededor del mundo. Por alguna razón que tampoco me sé explicar del todo. No sé, signo de los tiempos, quizás, si me da con generalizar. En inglés todavía no tenemos una edición completa traducida al inglés de los cuadernos de la cárcel, de la edición crítica de los cuadernos de la cárcel. Lo más cercano y estaba en planes. Lo más cercano que se llegó fue bajo la dirección de un gran estudioso. El estudioso más importante de Gramsci en Estados Unidos se llama Joseph Buttigieg, que de hecho Joseph Buttigieg, vale, yo estoy cerrando como en 10 minutos. El estudioso más importante de Gramsci en Estados Unidos se llamó Joseph Buttigieg. Curiosamente fue el papá de Pete Buttigieg, ¿no? Ex secretario de, de Departamento de Transportación y previo a eso alcalde, si no me equivoco. Ahora no me acuerdo que fue antes de ser parte del gabinete de Biden. Y siempre posible candidato ahí del Partido Demócrata. Pero pues nada, llevó a cabo lo que hubiese sido la edición completa. Solamente salieron tres volúmenes. Creo que se quedaron dos o tres volúmenes más en el tintero. Por alguna razón no puede ser por falta de mano de obra interesada, porque estoy seguro que hay un grupo grande de estudiosos que estuviéramos, porque me incluyo, dispuestos a trabajar en conjunto para terminar la traducción y que saliera, pero por alguna razón no ha salido. Y sobre ese texto incompleto e inacabado es sobre el cual vamos a estar trabajando por gran parte del seminario. ¿Verdad? Entre los objetivos mínimos, pues pretendemos proveer una visión amplia del desarrollo de la teoría política de Gramsci,
ver con mayor detenimiento las ideas y conceptos claves que contribuye Gramsci al entendimiento del poder político y lo social. Entre estos conceptos destacan intelectuales orgánicos, Estado en sentido ampliado, bloque histórico, el marxismo como una filosofía de la praxis, hegemonía, revolución pasiva, guerra de movimiento y guerra de posición, lo nacional popular, etcétera. Proveer una mirada al menos panorámica a algunas de las contribuciones de Gramsci en su obra en otros campos específicos del saber, como por ejemplo en la historiografía, en los estudios culturales, en la lingüística, en la crítica literaria, entre otros. Proveer una base sólida en este seminario que sirva de estímulo y soporte para otros seminarios de índole teórico o aún sobre Gramsci, porque les voy a ser honesto, en mi mundo ideal, este seminario sería un seminario que corre continuamente durante todo el año y nos dedicaríamos con mucha paciencia a leer cada uno de los cuadernos de la cárcel, en el orden más cercano a la cronología en la que se escribieron. Y eso parecería una media locura dentro del contexto en el cual nos ubicamos, pero vale la pena mencionar que cuando estuvimos trabajando en ese otro centro de investigación social que les mencioné en Carolina varios años atrás, llegué a comenzar a hacer eso. Y llegamos a tener creo que 4 o 5 sesiones donde fuimos, creo que llegamos al cuaderno número 4, 5, porque empezamos como que 5 personas. El highlight fue como para la segunda o tercera sesión que se apareció Tandy Montañez. Pero después de eso hubo un down, o sea, bajamos la cuesta y terminamos como que el día que llegamos 2 personas, yo y alguien más, yo dije, no, no, vamos a tener que dejarlo. Pero en mi mundo ideal sí sería un seminario continuo y leemos todo Gramsci, pero pues eso no es el mundo en el que vivimos. Pero sí, me gustaría pensar que la experiencia pues, le sea lo suficientemente grata como para que se interesen en seguir leyendo Gramsci por su cuenta o tomando los seminarios nuestros sobre Gramsci o lo que sea. Miren, en términos generales, estoy viendo el itinerario temático. La reunión próxima sería para tratar en términos generales el tema del joven Gramsci y su desarrollo en la política socialista, de un idealismo crítico a un marxismo juvenil heterodoxo, más o menos marcado en tiempo entre el 1914 y 1920, y luego comentar sobre la ruptura en el Partido Socialista, la fundación y el desarrollo del Partido Comunista de Italia y el ascenso del fascismo en Italia entre el 21 y el 26. Para ello yo les envié, perdón, enlaces a versiones gratuitas de los artículos Socialismo y Cultura, la Revolución contra el Capital, el Consejo de Fábrica, el Partido Comunista y los partidos y la masa. Y ahí, pues, en términos de acompañamiento de referencia del PDF de la edición original de mi libro, pues la introducción, no estaría más que la leyeran. Posteriormente a eso, daríamos un acercamiento inicial a los cuadernos de la cárcel, con cuadernos de la cárcel, escritura trágica, breve introducción a la génesis de la obra y de su historia editorial. Algo de eso ya he hablado hoy, pero mencionaré alguna que otra cosa adicional en ese momento. Y para ello vamos a leer un breve ensayo inconcluso que escribe Gramsci en el 1926, que queda inconcluso porque lo arrestan y no logra terminar. Pero ya en ese ensayo del 26 trabaja una serie de temas y usa una serie de conceptos y argumentos que van a tener continuidad en sus reflexiones carcelarias. Y entonces, pues alguna selección de cartas de nuestra antología, eso yo no lo he escaneado, en su momento se los escanearé y se las enviaré. Y de referencia el capítulo 1 del libro mío sobre Gramsci, la cuarta reunión, planes de estudio, el primer cuaderno de exploraciones. Ahí vamos a leer una selección de cartas carcelarias. Y no sé por qué no lo puse ahí, pero vamos a leer el cuaderno número 1. Ese cuaderno número 1 que es cortito, ese sí lo quisiera leer completo, tal cual, pero porque lo que quiero que vean, que es lo que argumento en el capítulo 2 de mi libro, es que en ese capítulo 1 Gramsci, perdonen la imagen, pero es como que vomita esta cantidad, o sea, es como si, vamos, estuvo
2 años y tanto que no le concedían permiso para escribir. Finalmente le conceden permiso para escribir y 3 años más tarde, cuando puede escribir, es como que arranca a escribir cosas. Y en ese primer cuaderno es muy rico y contiene una gama amplísima de temas, la mayoría de los cuales, por lo menos los más importantes, van a ser desarrollados y ampliados en los cuadernos posteriores. Y ya se presentan argumentos interesantes que vale la pena significar. Luego de eso, en la quinta reunión, vamos a hacer una especie de paréntesis, un breve detour por dos textos de Marx que Gramsci hace suyo, y me refiero a las tesis sobre Feuerbach de 1844-1845, o la glosa sobre Feuerbach de Carlos Marx, y el famoso o notorio, depende de cómo lo quieran ver, prólogo de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política, que es el texto famoso o notorio que se tiende a usar cuando antes en alguna clase de CISO básica tú querías asignar un texto como que emblemático de Marx para hablar de cómo supuestamente Marx entiende que la sociedad se estructura como un edificio con una base y un conjunto de superestructuras y hablar de las determinaciones y la causalidad de la cosa, se usaban esas 4 páginas de ese prólogo. Pues Gramsci basticó bien chévere esos dos textos y le dio una interpretación bien particular, una interpretación muy rica, y pues queremos, no está de más repasarla. Este, Luego entonces, la sexta reunión, poder, hegemonía, estado integral. Para ello vamos a leer los cuadernos 12 y cuaderno 13, y entonces el capítulo 3 de mi libro como referencia. Séptima reunión, la formación de voluntades colectivas, el Estado moderno, la política, la revolución y la democracia en los cuadernos. Vamos a leer una selección de una selección, ¿verdad? Una selección de este volumen, de esta antología que yo edité en el 2018 para Ediciones Callejón, donde trato de reunir los textos fundamentales, o sea, traté de reunir ¿qué pasa si yo tratara de presentar los textos más importantes con los cuales no se puede, con los cuales uno necesitaría como mínimo para tratar de articular una teoría política en Gramsci? ¿Verdad? Y yo traté de juntar los textos más imprescindibles en esa cuestión y están plasmados en la antología y pues vamos a leer de eso. Eh, Octava reunión, Gramsci lingüista, lengua, literatura, crítica literaria y política. Aquí vamos a leer el cuaderno 29, que es un cuaderno bien corto. Creo que lo que tiene escrito son como 12, 10, 12, 13 páginas, ¿no? Lo dejé inacabado. Y entonces el capítulo 5 de mi libro sobre Gramsci, que trata sobre crítica literaria, literatura y lenguaje en los cuadernos. Y ese último cuaderno que Gramsci lo dedica a asuntos lingüísticos, pues un poco cerrando el círculo porque lo repetiremos en el momento y profundizaremos un poco, pero la pasión intelectual de Gramsci principal era por asuntos filológicos y lingüísticos. Y sus maestros, ¿verdad? Gramsci se quita de la universidad bastante pronto, pero los par de años que pudo cursar, los maestros que fueron maestros de él, que luego dan testimonio de que Gramsci tenía el temple y el talento para haber sido un gran lingüista. Este, pero además de dato curioso de que era una pasión intelectual de Gramsci, pues hay en su perspectiva política de la hegemonía elementos que provienen de la influencia de los debates más importantes de la lingüística italiana de la época entre dos grupos, los que se llamaban por un lado los neolingüistas y los neogramáticos. Unos tenían una perspectiva más, que hoy ya veríamos, de sociolingüística, de que el lenguaje se desarrolla a partir de contactos entre comunidades de hablas a través de la historia, pero que son contactos entre comunidades de hablas que no se dan en la nada, sino que están implicados con múltiples relaciones de poder. Ese es el campo en el que estaba ubicado Gramsci. Frente a los neogramáticos, que era una perspectiva más de que el lenguaje era más que nada, que el lenguaje se desarrollaba a partir del desarrollo fisiológico del glotis y otro tipo de cosas. Era una cosa mucho más
autóctona, mucho menos, o sea, mucho más asocial y ahistórica. Y hay cosas de esos debates que Gramsci rescata a su manera y lo introduce en su perspectiva política. Y ahí puso una buena reunión. Pudo haber puesto hasta la octava reunión, igual se queda hasta la octava, pero puso una buena reunión porque muchas veces, pues, si la discusión hace que la cosa tome más tiempo, pues toma más tiempo, ¿no? O por si tenemos asuntos nuevos o consideraciones adicionales que quisiéramos hacer. Y obviamente la bibliografía que les incluye en el sílabo es estrictamente atada al contenido del seminario porque la bibliografía secundaria sobre Antonio Gramsci es inacabable, ¿verdad? O sea, no, o sea, es imposible. Incluso yo decir, les voy a recomendar mis 10 libros favoritos sobre Gramsci, pero no, es muy complicado. Eh, ¿Dudas o preguntas? En términos de las reglas de juego, en términos del contenido, en términos de lo que sea, en torno al seminario. Yo vi dos vanitas en algún momento virtuales levantarse, pero no desaparecieron rápido. No sé si alguien tenía alguna pregunta o duda. Si no, muchas gracias, Socorro. Si no hay más dudas, voy a tomar una consabida foto que yo uso de promoción en Facebook. Aquí es que si quieren, ya había Six haciendo lo propio. Así que si quieren aquí, hagan como yo, que yo bajo un poquito para verme más flaco, ¿verdad? Esto es perfecto estrictamente dar promoción al seminario. Eh, y vamos en una, dos, y vamos agradeciendo nuevamente la participación y la asistencia de todos ustedes. Espero verlos la próxima semana a la misma hora, al mismo canal.